Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com, de visualsmedia.net, y hoy os voy a hablar de un software que todo el mundo que se dedica al marketing online debe tener. Es así de sencillo. No es un software que va para unas determinadas personas. Toda persona que tiene presencia en internet, toda persona que quiere vender sus productos o servicios en internet, necesita este software. El nombre de este software es MyTrafficJacker, y lo que hace, para entendernos y para que cojáis la esencia de este software, os da información de dominios que ya tienen tráfico. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaos que queréis crear una página web, tenéis un restaurante y queréis crear una página web y queréis poner el nombre de vuestro restaurante. Evidentemente es lo más normal. Buscaríais en Namecheap, por ejemplo, o en GoDaddy, buscaríais a ver si el nombre de vuestro restaurante está disponible, lo compraríais, crearíais vuestro sitio web y, a no ser que tuvieseis tráfico pagado, si no hicieseis absolutamente nada más, ese sitio web no lo vería absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque sería un dominio completamente nuevo. ¿Qué nos permite MyTrafficJacker? Nos permite encontrar dominios que en algún momento otra persona registró y por cualquier razón lo dejó expirar. Normalmente sabéis que cuando compramos un dominio, si lo sabéis bien y si no os lo digo, normalmente lo solemos comprar por un año y se renueva cada año. El precio normal de un dominio suele ser unos $10 al año, nada más, y entonces pues tenemos nuestro dominio y lo vamos renovando cada año si nos funciona, si no nos funciona, etc. Pero hay personas que a lo mejor pues han tenido un negocio, han dejado ese negocio porque se han decidido dedicar a otra cosa y han dejado ese dominio expirar. ¿Qué pasa? Que ya no es un dominio nuevo. Y en muchas ocasiones es un dominio que tiene mucho tráfico. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona ha subido vídeos a YouTube o ha creado artículos y los ha enlazado con Quora, que es un sitio donde hay muchísima gente que envía artículos muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese tráfico está perdido. Entonces, la diferencia entre registrar un dominio completamente nuevo, por muy bonito que sea ese dominio, aunque sea nuestro nombre, aunque sea el nombre de nuestro negocio, la diferencia de registrar un dominio nuevo a un dominio que ya tiene tráfico es enorme. Y es más, si nosotros tenemos un restaurante con un nombre determinado, podemos comprar ese dominio con nuestro nombre, el nombre que nosotros queremos. Pero aparte, si compramos un dominio que ya tiene tráfico y redirigimos todo ese tráfico a nuestro dominio, no vamos a partir de cero. Y en muchas ocasiones no vamos a necesitar ni siquiera pagar por tráfico, porque ya nuestro dominio va a tener tráfico desde el día 1. Esa es la estrategia. En todos los años que llevo en el mundo del marketing por internet, esa es la mejor estrategia que os puedo decir y que yo misma he encontrado. Esto es un secreto que muchos de los grandes gurús se guardan para ellos mismos. ¿Por qué comprar un dominio completamente nuevo que nadie conoce, que no está ni siquiera en los motores de búsqueda, que no tiene no tiene ni tráfico en Alexa, no tiene absolutamente nada? ¿Por qué hacer eso? ¿Y por qué no comprar dominios, que hay miles y miles y miles de dominios que expiran
todos los días. Todos los días. ¿Por qué no comprar un dominio que ya tiene tráfico? Pues con MyTrafficJacker, a grandes rasgos, eso es lo que conseguimos. Conseguimos encontrar estos dominios que ya tienen tráfico. Lo podemos buscar por nuestra palabra clave, por nuestro nicho. Podemos comprar ese dominio, que lo podemos comprar a $10 y ya tenemos podemos crear nuestro sitio web y ya va a tener tráfico. O, como os he dicho antes, podemos comprar ese dominio, lo podemos redireccionar a nuestro sitio web que ya tenemos, y ya aumentar nuestro tráfico. Así que esto es a grandes rasgos lo que puede hacer MyTrafficJacker. Es una estrategia impresionante, como os digo, es la mejor estrategia que podáis encontrar en el marketing por internet, en el mundo online. Habrá mucha gente que nos dé esta información y también habrá mucha gente que os dé esta información después de que hayáis comprado alguna de sus formaciones y hayáis pagado miles de dólares. Esto es un tip si decidís comprar el producto bien, si decidís no comprar el producto bien también, pero que sepáis que esta es una de las mejores estrategias que existe. Porque no importa que tú tengas tu dominio ya fantástico y maravilloso, a lo mejor no tiene nada de tráfico. Compras un dominio que ya tiene tráfico y rediriges todo ese tráfico a tu dominio. Esa es la mejor estrategia que os puedo decir y que vais a encontrar en todo internet, ya sea información gratuita o información de pago. Sin más, os voy a decir cómo funciona MyTrafficJacker. Es un software, están en la segunda versión, con lo cual este software ya lleva tiempo. Es un SaaS, es un software as a service, y nos permite encontrar dominios que están en los principales motores de búsqueda, en las principales páginas web, como es YouTube, Wikipedia, BBC, Forbes, Huffington Post, Medium, Quora y Reddit. En la versión básica tenemos unas webs y en la versión Pro pues ya tenemos todas estas que os he dicho, ¿vale? Sin más, os voy a explicar cómo funciona. Es muy sencilla de utilizar la plataforma y os da esta información que realmente vale oro. Vamos a elegir, por ejemplo, Quora, vamos a elegir dominios expirados, se llaman expired domains, dominios expirados que tenemos en la plataforma Quora. Elegimos donde queremos y lo que hemos hecho es buscar esta palabra clave, la hemos puesto, ¿vale? Y la hemos buscado en Quora. Aquí tenemos todos estos resultados, 100 resultados, tenemos 2106 links y 275 links que nos pueden interesar. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar entre todos estos posts que están en Quora con la palabra clave, por ejemplo, dieta keto diet, que ahora mismo está muy de moda. Pues si le damos aquí, vamos a buscar todos los dominios que están disponibles. Son dominios que una persona en un momento determinado registró y los ha dejado expirar. Entonces, por ejemplo, Keto Meal Hero, pues hubo una persona en su tiempo que registró este dominio y lo ha dejado expirar. Entonces, lo podemos comprar o bien en GoDaddy o en Namecheap, y toda persona que entre en Quora y que quiera saber más sobre este tipo de dieta, vamos a hacer scroll hacia abajo, vamos a ver que una persona contestó a esta pregunta y puso un link hacia
esa página web. Como veis aquí, tiene 4.200 visualizaciones y tiene 42 votos positivos. Aquí hay un montón de gente que ha contestado, pero veis ahí Keto Meal Hero, ese dominio está en una plataforma como es Quora, que tiene miles y miles de visitantes diarios, y la persona que está interesada pues puede entrar en nuestro dominio. Como veis, está disponible en Namecheap, está disponible, lo podemos comprar directamente a menos de $10, y también se puede encontrar en otras plataformas, por ejemplo en Medium, en Forbes. Ponemos una palabra clave que nos interese, por ejemplo Saving Money, le damos a Create, y ahora My Traffic Jacker nos va a buscar todos los resultados en los que la palabra clave Saving Money está en Forbes. Aquí vemos que hay 34 links que nos pueden interesar, y vamos a buscar los dominios que aparecen que están disponibles. Aquí le damos a Check Domain Viability. Aquí nos dice que ese dominio no está disponible. Podemos ir buscando, esto nos lleva un poco de tiempo, ¿vale? Pero podemos encontrar auténticas minas de oro. Aquí hay algunos que están registrados, pero por alguna razón pues la web no funciona, o da la sensación de quien ha comprado ese dominio pues no lo está utilizando. Entonces podemos ver aquí cuándo va a expirar este dominio, porque con muchísima probabilidad en el momento que expire lo podamos comprar. En el propio software, esta es una versión ya avanzada, podemos tener notificaciones de cuando un determinado dominio ha expirado, dándole a esa campanita. Este, por ejemplo, vemos que nadie lo está utilizando, y probablemente en enero del 2021 pues lo podamos comprar. Aquí vamos a seguir, vamos a buscar, aquí hemos puesto otra palabra clave relacionada con inversión, y vamos a buscar aquí dominios que están disponibles, y aquí tenemos uno que lo podemos comprar directamente o bien a GoDaddy o bien a Namecheap. Ya os digo que estos dominios cuestan menos de 10 euros normalmente, $10 normalmente. Aquí podemos hacer un poco de investigación. Podemos coger ese dominio, lo podemos poner en una web para buscar la autoridad del dominio y la autoridad de la página, para ver si es interesante para nosotros comprarlo o no. Y vemos aquí que lo que es el Domain Authority y el Page Authority son altos. Son altos, lo que es la autoridad del dominio, la importancia que tiene ese dominio. Tenemos que es bastante importante, y es que además esa web está dentro de un artículo dentro de Forbes, que aquí, esta de aquí abajo, es la página de Forbes, que tiene una autoridad de dominio muy alta, como veis, de 95, y una autoridad de página de 44. Arriba es la página del dominio que nosotros queremos comprar, y la de abajo es la de Forbes. Cualquier dominio que esté dentro de una plataforma de autoridad como Forbes va a ser muy interesante de comprar, ¿vale? Eso es la estrategia. Lleva un poco de tiempo el aprenderla, pero es a grandes rasgos, es esto, es así de sencillo. Permite encontrar dominios que tienen autoridad, que ya tienen tráfico. ¿Por qué? Porque han sido dominios que se han registrado hace mucho tiempo. Como veis, este dominio que se registró y se ha dejado expirar, pues podemos tener tráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos otra palabra clave. Aquí podemos ver que hay muchos dominios que están disponibles.
Hemos buscado la palabra clave increase vertical leap, por ejemplo. Entonces, pues vemos aquí, hemos buscado en YouTube. Entonces, hay personas que suben sus vídeos a YouTube y los enlazan a una web. Aquí, por ejemplo, podemos ver dominios que todavía no están expirados, pero podemos, con el Domain Reminders, podemos gestionar que nos avisen cuando ese dominio haya expirado para poder comprarlo en ese mismo momento. Aquí, como veis, este dominio pues está disponible. Y es un dominio que ya tiene tráfico, porque como veis ahí, tiene 1460 visualizaciones este vídeo. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Las personas que estén interesadas en aprender mucho más van a ir a esta página. Y si nosotros hemos comprado ese dominio, ese tráfico va a ir hacia nosotros. Por eso es tan importante buscar un dominio relacionado con nuestro nicho. No vamos a buscar dominios que no tengan nada que ver con nuestro nicho porque va a ser tráfico perdido. Pero si nos dedicamos al mundo del fitness, nos dedicamos al mundo del ejercicio, pues y estamos interesados en este nicho, vamos a conseguir tráfico realmente dirigido a nuestro nicho. Por ejemplo, pérdida de peso, weight loss. Pues lo que hacemos aquí, como podéis ver, podemos buscar y va a aparecer un montón. Aquí en esta funcionalidad de Affiliate Spy podemos buscar un montón de productos de afiliado donde podemos redirigir nuestro dominio. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos lo que podemos hacer con My Traffic Jacker. Estas funcionalidades últimas que os he dicho pertenecen a las ventas adicionales o upsells, pero en la versión básica lo que vamos a poder buscar son dominios en las principales plataformas. Sin más, soy Nieves Marqués de pasospara-crear-empresa.com y de visualsmedia.net y me despido hasta la próxima. Hasta luego.